Hola Isipromeros, bienvenidos a un nuevo vídeo con las últimas noticias de tecnología, marketing digital y redes sociales. Unas noticias muy interesantes. ¿Estáis preparados? ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. Instagram revoluciona los vídeos con traducción automática de subtítulos. Instagram está a punto de romper barreras en el mundo con una función increíble, y es que está trabajando en una función que traducirá automáticamente los subtítulos de los Reels y vídeos de la aplicación. ¿Qué significa esto? Pues que significa que los creadores de contenido podrán llegar a más usuarios mientras estos descubren contenido en idiomas que no conocen. Una verdadera revolución, y aunque esta función aún no es oficial, promete mejorar la experiencia de usuario, especialmente para aquellos con discapacidad auditiva o que no comprenden el idioma en el que está el contenido. Por cierto, los subtítulos traducidos se activarán con la opción Mostrar subtítulos. Actualmente, Instagram solo ofrece subtítulos generados automáticamente en inglés, pero esta nueva función ampliará la capacidad a múltiples idiomas. El CEO de Google sorprendió a Zuckerberg por los avances de Meta en IA. Esta es una emocionante historia de cómo el CEO de Google, Sundar Pichai, sorprendió al elogiar los avances de Meta al propio Mark Zuckerberg. Resulta que mucho antes de que la inteligencia artificial se pusiera de moda, los equipos talentosos de Meta ya estaban trabajando en tecnología de IA de vanguardia. Pues bien, en el año 2021, en una conferencia en Idaho, Mark Zuckerberg se encontró con Sundar Pichai, quien elogió los avances de Meta en IA. Aunque Facebook era líder en este campo, Zuckerberg parecía no estar al tanto de los nuevos desarrollos de su propia empresa. Por eso, solicitó después un informe para comprender mejor los logros de su propia empresa. En ese momento, Zuckerberg estaba solo centrado en el metaverso y la criptomoneda Libra. En resumen, Meta ha apostado fuertemente por la IA, especialmente en código abierto, a diferencia de otras compañías, compartiendo su conocimiento con empresas e investigadores interesados. Y esta valiente decisión promete un emocionante futuro en el mundo de la inteligencia artificial. Historia curiosa, ¿verdad? Los primeros 2 segundos que revolucionan la publicidad en TikTok. ¿Sabías que los primeros 2 segundos de visualización son clave en TikTok? Resulta que la red social china ha lanzado un estudio llamado Revisando el funcionamiento interno del vídeo digital, donde demuestran la efectividad de sus soluciones publicitarias. Este informe examinó 36 marcas en 6 países diferentes y afirman que los usuarios tienen una experiencia más agradable en TikTok que en otras plataformas de vídeo digital, lo que aumenta la percepción positiva de las marcas que se anuncian aquí. Además, el 73% de los espectadores participan más activamente en la experiencia publicitaria cuando pueden saltar los anuncios, y el 56% es más probable que vea un anuncio patrocinado si tiene la opción de omitirlo. Y como os digo, el 50% del impacto de un anuncio en TikTok depende de los primeros 2 segundos de visualización. Sí, solo 2 segundos. Y los primeros 6 segundos obtienen el 90% del impacto en el recuerdo del usuario. Brutal, ¿eh? Los creadores de TikTok crean una IA que genera vídeos. ¿Conoces la última creación de los genios detrás de TikTok? ¿No? Se llama Magic Video V2 y es una inteligencia artificial capaz de generar vídeos realistas y consistentes. Este modelo de IA funciona a través de 4 módulos especializados. Primero, tenemos el módulo de texto a imagen, que crea imágenes de alta resolución a partir de texto. Luego, el módulo de imagen a vídeo, que toma esas imágenes y las anima, generando 32 fotogramas. Después está el módulo de vídeo a vídeo, que aumenta la resolución. Y finalmente, el módulo de interpolación, que amplía la secuencia a 94 fotogramas. Y el resultado es un vídeo sorprendentemente coherente y detallado. Aunque todavía no está disponible para pruebas públicas, los resultados hablan por sí mismos. Sin embargo, es importante destacar que, aunque estos avances son impresionantes, todavía hay margen para mejorar. Los vídeos generados a menudo requieren una gran potencia de cómputo y no son perfectos, pero tiempo al tiempo. TikTok arrasa. Usuarios gastan $10.000 millones. ¿Sabías que los usuarios han gastado más de $10.000 millones en TikTok? Sí, has oído bien, 10.000 millones. Y de esta manera TikTok se ha convertido en la primera aplicación en superar esa increíble cifra. Un hito asombroso. Actualmente, TikTok ocupa el primer lugar en gastos, seguido de cerca por Tinder en segundo lugar, YouTube en tercer lugar, Disney Plus en cuarto lugar y Tencent Video en quinto lugar.
Lo interesante es que Estados Unidos y China son los países que más gastan en TikTok, acumulando el 60% del gasto total. Y ojo que las perspectivas para TikTok son aún más emocionantes, ya que se espera que alcance los 15.000 millones de dólares en 2024. Además, TikTok ha introducido su propia moneda, los coins, que permiten a los usuarios recompensar a los creadores de contenido. Sin embargo, la plataforma se queda con el 50% de las transacciones, lo que la convierte en un negocio redondo. YouTube y Adblock, un enfrentamiento técnico con implicaciones mayores. Sigue la batalla entre YouTube y los bloqueadores de anuncios, y resulta que la red de vídeos de Google ha decidido desentenderse de los problemas de rendimiento de su propia plataforma. Según ellos, la lentitud al cargar los vídeos no es culpa suya, sino de los propios bloqueadores. ¿Pero realmente es así? Bueno, recordemos que en noviembre del año pasado, los usuarios de YouTube con bloqueadores activados experimentaron una ralentización significativa. Y en ese momento, YouTube asumió la responsabilidad, pero ahora la historia cambia. En las últimas semanas, hemos visto cómo el rendimiento de YouTube volvía a caer en picado. ¿La razón? Bueno, según YouTube, un bug en los bloqueadores de anuncios. ¿Te lo puedes creer? Bueno, lo curioso es que según el bloqueador uBlock Origin, este problema de rendimiento no es culpa de su app. Entonces, ¿quién son los verdaderos culpables? Y mientras tanto, nosotros, los usuarios, nos quedamos en medio de este conflicto tecnológico. YouTube salva vidas. Descubre su nueva función de emergencia. Esta noticia de YouTube podría literalmente salvar vidas. Y es que YouTube no solo sirve para ver vídeos de gatitos o aprender a hacer tortitas, ahora se convierte en un aliado crucial en situaciones de emergencia. ¿Listo para descubrir cómo? Vamos allá. Imagina que estás en una situación donde alguien necesita primeros auxilios urgentes. ¿Qué haces? Pues ahora YouTube viene al rescate. Y es que han lanzado una nueva función de primeros auxilios. Básicamente, si buscas en YouTube términos como asfixia o reanimación cardiopulmonar, te encontrarás con vídeos breves y directos de fuentes sanitarias oficiales. Lo mejor de todo, claro, sin anuncios. Estos vídeos explicativos están en la parte superior de los resultados de búsqueda. Así, si alguien se atraganta o necesita reanimación cardiopulmonar, un clic puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Estos tutoriales son fáciles de seguir y vienen de la mano de expertos de organizaciones como la Cruz Roja y la Asociación Americana del Corazón. Interesante, ¿verdad? Despidos en las gigantes tecnológicas. ¿Se avecina una crisis? Esta noticia está sacudiendo el mundo de la tecnología. Después de la tormenta de despidos que afectó a miles de empleados en el mundo tecnológico entre 2022 y 2023, pensábamos que la calma había llegado. Sin embargo, nuevos informes nos alertan de que Instagram y Google han tomado la dolorosa decisión de recortar personal. Pero espera, antes de entrar en pánico, las tecnológicas afirman que estos casos son puntuales y no reflejan la situación general de la industria que se ha estado recuperando en los últimos meses. Instagram, por ejemplo, ha recortado 60 puestos relacionados con directores de programas técnicos, y Google aún peor, ya que está reorganizando equipos de dispositivos y servicios de hardware, lo que ha resultado en alrededor de 1.000 despidos. Como veis, la reorganización es la justificación común para estos despidos masivos, pero ¿veremos más recortes en el futuro? Pues eso está por verse. El CEO de Snapchat anuncia el fin de las redes sociales. El fundador de Snapchat, Evan Spiegel, ha enviado un comunicado que sacude los cimientos de las redes sociales, y es que ha declarado que las redes sociales tal como las conocemos han llegado a su fin. ¿Por qué? Bueno, Evan nos habla de una nueva revolución y critica a sus competidores. Spiegel asegura que su plataforma, Snapchat, hace feliz a la gente, en contraste con otros competidores que enfrentan problemas graves. Por ejemplo, criticó a rivales como Facebook e Instagram, mencionando que están poniendo en contacto a pedófilos y alimentando la insurrección. Además, destacó la importancia de mejorar la experiencia de usuario y también afirmó que la empresa ha alcanzado un punto de inflexión y se centrará en áreas como impulsar la tecnología de realidad aumentada en el futuro. La IA en las empresas españolas, ¿qué están haciendo? ¿Y cómo beneficia? ¿Cómo la inteligencia artificial está transformando el panorama empresarial en España? Pues bien, según un estudio de Randstad Research y el COE, el 46% de las empresas españolas ya están utilizando la inteligencia artificial en sus operaciones diarias. Increíble, ¿verdad? Bueno, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, destaca la importancia de la IA en diversos sectores. La inteligencia artificial es transversal y está llegando a todos los rincones empresariales.
Pero ¿en qué tareas se utiliza la IA con más frecuencia? El análisis y predicción de datos, la optimización de tareas administrativas y la automatización de procesos son algunas de las principales áreas. Además, las empresas también aprovechan la IA para la atención al cliente, como asistente virtual, optimización del marketing y control del fraude. Ya ves que la IA está en todas partes, pero lo mejor de todo es que el impacto en el empleo es positivo. Solo un 2% ha reducido personal, mientras que un 8% ha contratado más trabajadores. Es decir, la IA está generando oportunidades laborales. Y bueno, pues eso es todo por hoy. La próxima semana más noticias. Así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de EasyPromos. Y echa un vistazo a nuestra web easypromosapp.com porque allí encontrarás las mejores herramientas de marketing digital para captar clientes y generar engagement. Muchísimas gracias.